Es un gusto saludarles nuevamente. Sin duda, usted sabe lo que es la temperatura. Seguramente usted ha sufrido en su propio cuerpo, pues en alguna enfermedad. La conocemos como fiebre. Generalmente la temperatura se genera por la confrontación de dos fuerzas. Por ejemplo, la fiebre es provocada porque algo en el cuerpo no está bien. Una enfermedad, quizá amigdalitis o COVID, etc. Entonces el cuerpo humano, como un mecanismo de defensa ante algún virus o bacteria, pues lo que hace es calentar el cuerpo para intentar aniquilarlo. En cierto sentido, es producto de una fricción biológica, como también puede ocurrir al frotar a gran velocidad dos materiales. Pueden alcanzar temperaturas muy altas. En fin, la temperatura se produce de múltiples formas y también existen muchos tipos de temperaturas. Entre ellas, la que me interesa destacar ahora es la temperatura emotiva ideológica. Temperatura emotiva ideológica. Es el tema de este video, temperatura que usted podría padecer sin darse cuenta, ya que, a diferencia de la molesta temperatura corporal por alguna enfermedad, que todos seguramente la hemos sentido, la temperatura ideológica es imperceptible. Incluso podría usted hasta disfrutarla. O más bien, es imperceptible por sí mismo, pero será ampliamente perceptible por otros que no la padecen. A esta temperatura le caracteriza eso, la de no ser conscientes de ella, pero lo que es perfectamente claro es que afecta tremendamente su conducta, la conducta de aquel humano que la padece. Y bueno, en general afecta a todo el mundo. Pero digamos, al que padece esa temperatura, pues le afecta en gran medida su conducta. La temperatura ideológica tiene un origen y esta se ha generado desde muchos tiempos remotos. Sin embargo, es en los tiempos modernos, quizá por la evolución mediática, que se ha vuelto más virulenta. En este sentido, yo descubrí una regla. Escuche bien, la temperatura emocional es inversamente proporcional a la cercanía a los valores supremos espirituales. Es decir, entre más temperatura emotiva ideológica padezca un sujeto, más alejado se encuentra del reconocimiento de los valores supremos de origen divino. Sobre todo en estos tiempos, donde poseemos un nivel de conciencia evolutiva, vamos a llamarle un tanto precaria, es bastante frecuente y hasta normal observar a los sujetos con un grado alto de temperatura. El problema es que esta temperatura provoca enormes conflictos, provoca desorden y sufrimiento humano. Todos los seres humanos padecemos de cierta temperatura emocional, en algunos casos demasiado elevada y por lo tanto preocupante. Otros se hallan en un estado, vamos a llamarle intermedio, que diría yo son las mayorías, y otros, los menos, es prácticamente imperceptible esa temperatura. Pero además existen casos muy extraños donde la temperatura es totalmente inexistente. Veamos cómo se produce esto. Tenemos claro la existencia de las clases sociales. En este canal hemos hablado mucho de ese tema. Simplemente las clases sociales existen.
Aquí no es cuestión de opinión. Ahí están, las podemos ver tanto en la historia del pasado como en la historia del presente. Siempre existe el patrón y el empleado. Probablemente alguno de ustedes es patrón, pero seguramente la mayoría de todos ustedes y yo, nosotros, pues la mayoría somos empleados. El amo y el esclavo. Claro, no en la dimensión como se hacía antes. Otro elemento en el ambiente social son los fines de lucro, producto esencialmente del egoísmo humano. Pero ese afán de poder que nos caracteriza es esencial, es muy palpable en el estado social que tenemos actualmente, ese afán de poder. Y, por supuesto, como ya lo mencioné, los fines de lucro. Estos instintos nos llevan a buscar mecanismos para estar por encima de la cadena social. Y vaya que existen estos mecanismos. Y los más eficientes son los ilícitos, como la corrupción política y el comercio ligado a la delincuencia. Aunque bien sabemos, por supuesto, que también existen métodos honorables, y son muchos también, por supuesto. Lo cierto es que el ser humano, por su naturaleza evolutiva precaria y con grandes vestigios de la conducta animal, es una conducta que es instintiva, quiere estar por encima de los demás. Eso lo tenemos como algo natural por nuestra condición humana. Con una vida fácil, dígame si no buscamos la vida fácil y llena de lujos, buscamos placeres, buscamos privilegios, dígame si no buscamos comodidades, etc. Si a esto sumamos la diferencia en capacidades biológicas entre las diferentes razas de todo el planeta, pues entonces el resultado es el predominio de unos sobre los otros. Esta situación es bastante palpable en estos tiempos, pero no ha sido así en el pasado, al menos no con los mismos métodos. Tan solo recordemos aquellas escenas de esclavitud de la raza negra. El hombre blanco obligaba por la fuerza al hombre negro a realizar trabajos sumamente pesados y denigrantes, algunos que eran indignantes. La fuerza y un grillete eran una de sus estrategias, y por supuesto las leyes en aquel tiempo pues no lo prohibían. Pero desde luego esas prácticas, si bien aún pueden existir, creo que sí pueden existir todavía en espacios aislados o países remotos, en lugares aislados, pero ya no son permitidos de manera abierta. Las fuerzas que gobiernan este mundo, sean humanas o posiblemente no humanas, conocen y llevan a cabo otras estrategias que, además de no ser prohibidas, son altamente eficientes. Una de ellas, quizá el pilar de las estrategias modernas, es la de generar temperatura emocional de manera masiva. Y vaya que existen muchas estrategias para lograrlo. Es una cuestión de ingeniería, o quizá mejor debiera yo decir, de química. Un ingeniero químico. La temperatura emocional es incluso más eficiente que aquellos pesados Blackberries. ¿Sí sabe cuáles son los Blackberries? Son aquellas bolas de acero que le ponían a los esclavos para que no se escaparan. Vamos a llamarle también grilletes, que se ponían en los tobillos del esclavo. La enorme diferencia, como ya lo dije desde el inicio, es que la temperatura emocional es imperceptible por el sujeto que la padece. A diferencia de la pesada bola de acero anclada en el cuerpo del esclavo. Por supuesto que el esclavo se asumía esclavo
porque veía el grillete, veía el trato que se le daba y simplemente estaba pues encarcelado, estaba sujeto y no podía escapar. Entonces el esclavo se asumía esclavo. Pero en la temperatura emocional moderna, la persona no lo puede percibir y por lo tanto no se asume esclavo. Y como lo he dicho muchas veces, no hay mejor esclavo que aquel que no se da cuenta que lo es. Bien, pero ¿por qué lo hacen? ¿Por qué de esta temperatura emocional? Simplemente porque esa es la naturaleza humana de un estado evolutivo intermedio. Recuerde, nuestro estado evolutivo no es avanzado. Yo creo que es más o menos de en medio y un poquito hacia abajo. Principalmente observable en ciertas razas. Sus objetivos están centrados en sus percepciones del mundo, de estas personas que logran colocar o llevar al mundo esa temperatura ideológica, esa temperatura emocional. Pues los objetivos de esas personas están centrados en sus percepciones del mundo, en sus naturales ambiciones y pasiones. Y bien que saben que provocar esa temperatura en cada sujeto les facilitará las cosas, ya que su fuerza para conseguir sus metas no encontrará resistencia, sino todo lo contrario, encontrará aliados. Los deseos e instintos de los nuevos amos los han llevado a buscar los nuevos Blackberries, mucho más eficientes, masivos e imperceptibles. ¿Y cómo lo hacen? Bien, ellos saben que la no resistencia social es el mejor aliado. Por lo tanto, saben aprovechar la naturaleza humana, tanto colectiva como de manera personal. Y para lograrlo, han tenido que volverse químicos en el manejo de las emociones y el conocimiento. Pero ese manejo, para que sea eficiente, debe confrontar dos naturalezas biológicas, una más capaz que la otra. Es decir, en fuerzas igualitarias no funcionaría, o al menos no sería eficiente. Por eso hablé en un inicio de las diferencias biológicas. El ser humano está plagado de reacciones electroquímicas que, cuando se conocen bien, pueden manipularse para lograr objetivos previamente planeados. Estas reacciones obedecen a los instintos animales. Son reacciones que difícilmente pueden contenerse, a menos que se logre un estado de conciencia supremo. Estos expertos químicos sociales saben bien de esos yacimientos energéticos animales que circulan por la naturaleza humana. Lo que hacen entonces es provocarlas para estimular una reacción en ese sujeto, una reacción previamente planeada. Pero tales provocaciones son prácticamente imperceptibles para las mayorías. Estimulan la parte no consciente del sujeto para producir una reacción, la cual será cosechada como las mazorcas de maíz. Estos estímulos provocan reacciones previamente diseñadas en probetas de laboratorios sociales. Estos ingenieros químicos sociales tienen múltiples recursos y usan toda una estructura económica, industrial y mediática para generar una poderosa sinergia social. La interacción de estos químicos energéticos son los que provocan la temperatura emocional e ideológica.
Pero como afectan solo los canales no conscientes, el sujeto no lo percibe como un daño. De hecho, esa reacción diseñada en laboratorio, el sujeto la concibe como de su propiedad. El sujeto con temperatura emocional no se resiste, sino lo contrario, apoya aquello que provoca la temperatura. La temperatura emocional provoca un tapón cognitivo. Así es, un tapón cognitivo que impide al sujeto discernir significados morales. Es una temperatura que altera la percepción de la realidad en el sujeto. Cuando una sociedad mayoritariamente se halla impedida de ver con claridad los valores supremos, obtenemos comunidades altamente conflictivas, existentes en mayor o menor medida en todos los continentes, principalmente, por supuesto, en los países tercermundistas. Existe una medida estándar de temperatura predominante en los sujetos de una comunidad. Las mayorías poseen un grado de temperatura similar. En estos casos, la consecuencia de esta temperatura se vuelven imperceptibles entre ellos. Cuando lo anormal se vuelve masivo, entonces se vuelve normal. Es parte de la normalidad. Creo que eso es lo que estamos viviendo ahora. La temperatura afecta la conducta y la percepción de la realidad, pero cuando todos o casi todos poseen el mismo nivel de temperatura, entonces se vuelve imperceptible. La enfermedad se vuelve un estado cotidiano. El síntoma más preocupante de este fenómeno es esa incapacidad de percibir la realidad. La temperatura emocional elevada provoca fanatismo y pasión desbordada en las discusiones, por ejemplo. Una persona así infectada llevará sus meras opiniones o creencias como si fueran conocimientos verdaderamente sustentados. Sobrevalorará sus conocimientos. Defenderá posturas evidentemente equivocadas. Seguramente usted se ha topado con personas así. Exagerará sus conocimientos y los llevará a concebirse omnisapiente, a mirarse a sí mismo como un verdadero sabio. Su ignorancia generará una sobrevaloración de sí mismo, una confianza excesiva sobre sus limitadísimos conocimientos. Simplemente ignorará ser ignorante. Este tipo de personas pierden la capacidad de apreciar la verdad en todos los sentidos. No pueden apreciar la verdad. Incluso lo lleva a una ceguera social. Son incapaces de apreciar cuando una persona irradia valores espirituales. Y es tal su ceguera que incluso podrían linchar a la persona más bondadosa, tal como ocurrió hace 2000 años con un carpintero nacido en Belén. Usted sabe quién es. Y en contraparte, podrían venerar, y de hecho lo hacen, a verdaderos delincuentes, tal como ocurre en la política. Parte de este fenómeno lo estamos viviendo en México y en todos los países del mundo, principalmente latinoamericanos, países tercermundistas. Y es bastante común en África, por supuesto, en América Latina, en algunos países asiáticos. Bueno, cuando se ha desarrollado cierto grado de conciencia espiritual, entonces la temperatura emocional ideológica disminuye, ya que despertar esa conciencia le conduce a mirar por encima de la capa contaminada
generada por intereses egoístas de ciertos grupos humanos. Un nivel elevado y de calidad en el conocimiento es una vacuna contra ese virus que provoca la temperatura. Y usted puede tener un doctorado o ser de la élite mundial o ser de la élite de algún tipo de filosofía o religión y poseer un alto grado de temperatura. Vaya que lo he observado en personas cercanas, principalmente en movimientos religiosos y filosóficos, también académicos. Al despertar progresivamente la conciencia suprema en un sujeto, entonces se vuelven evidentes para su mirada espiritual aquellas personas con temperatura o carentes de ella también. Por eso es que esas personas de alto grado espiritualmente no discuten, no entran en conflictos ideológicos, no entran en conflictos religiosos, menos políticos, menos con personas con temperatura alta. Una persona que desarrolla un alto rango de conciencia aprende a escuchar, aprende a callar, sin criticar, sin enjuiciar, sin prejuiciar. Y en un nivel aún más desarrollado, surge la amorosa misericordia hacia los demás. La soberbia, el prejuicio y hasta violencia caracterizan a las personas afectadas por esa temperatura, así como la humildad y la ecuanimidad y en grado mayor la misericordia les caracterizan a los sujetos que han ido eliminando esa temperatura. Una de las partes donde es evidente la temperatura es en la expresión de la mirada de aquellos que tienen temperatura. Y en general en el tipo de reacción cuando se confrontan a ciertos aspectos de la vida cotidiana, sobre todo a las tribulaciones. Esa mirada y esa reacción solo es evidente para aquellas personas que han despertado una mirada suprasensible, que han desarrollado un nivel de conciencia espiritual elevado. Es evidente que en el ambiente social predominan los sujetos con mayor o menor grado de temperatura. Y no es que sea malo, no es malo, simplemente no es pertinente hablar en los términos de maldad, sino que por las calamidades ocurridas en el pasado, nuestro estado evolutivo se haya retrasado y lo que vivimos ahora, por supuesto que es comprensible. Pero es nuestra responsabilidad cambiarlo. Es nuestra responsabilidad. Este canal ha surgido en parte por esa razón. Y ustedes, los seguidores de este canal, están siendo parte de ese proceso. Pues bien, en el siguiente video tocaré un tema sumamente importante que guarda estrecha relación con este tema de la temperatura. Me refiero al de la conciencia. La conciencia, vaya tema, nunca lo he abordado de manera particular. ¿Qué es la conciencia? ¿Y cuál es su importancia en estos tiempos? Pues no se lo debe perder, ya está casi listo, preparado el tema. Le dará mucha luz en su camino espiritual. Pues bien, hemos llegado al final. Soy el profesor Javier Posada y que la luz de la verdad ilumine en su camino. Hasta la próxima.